Hoy vamos a comenzar a ver lo que es transporte de materia. Algo habíamos ya mencionado, que la fuerza impulsor era la diferencia o el gradiente de concentración. O sea, se va a transferir materia desde donde tengo una concentración alta hacia donde tengo una concentración más baja. Y van a ver que hay mucha semejanza con lo que vimos en transferencia de cantidad de movimiento y en transferencia de calor. Hay muchas similitudes en los planteos y en las ecuaciones. Cuando estudiamos la transferencia de cantidad de movimiento, vimos que la ley de viscosidad de Newton era la que mejor la representaba. Después, cuando vimos transferencia de calor, utilizamos la ley de Fourier. Y ahora, para transferencia de masa, vamos a utilizar la ley de Fick. Primero vamos a considerar una lámina muy delgada, dispuesta de manera horizontal. La lámina va a estar compuesta de sílice fundido, va a poseer un área A y un espesor I. Vamos a suponer un tiempo inicial anterior al cero, en el cual ambas superficies de la lámina de sílice están en contacto con el aire, y vamos a considerar que el aire es completamente insoluble en el sílice. Para un tiempo θ igual a 0, el aire que está por debajo de la lámina se sustituye repentinamente por helio puro, que sí es soluble en el sílice. El helio va penetrando lentamente en la lámina debido a su movimiento molecular y finalmente aparece en el gas superior. Este transporte molecular del helio o de cualquier sustancia con respecto a otra se denomina difusión. Y vamos a suponer también que el aire que se encuentra por encima de la lámina se sustituye rápidamente de manera que no hay acumulación de helio. Si denominamos especie A al helio y denominamos especie B a la sílice, podemos decir que la concentración estará dada por las fracciones de masa, que la vamos a denominar con la letra omega sub A para el helio y omega sub B para el sílice. La fracción de masa omega sub A es la masa de helio dividida entre la masa de helio más la masa de sílice en un elemento de volumen microscópico dado. Y para B, o sea para el sílice, se plantea exactamente igual. Entonces podemos plantear un gráfico parecido al que utilizamos para transferencia de cantidad de movimiento y para transferencia de calor. Graficamos la delgada lámina de sílice de un espesor I. Para un tiempo θ menor a 0, la fracción de masa del helio, omega sub A, va a ser igual a 0 en toda la lámina. Para un tiempo θ igual a 0, la fracción de masa del helio, omega sub A, va a ser igual a omega sub A0. En este caso, ese valor sería la solubilidad del helio en la sílice. Y esto se da justo en la cara de la lámina que está en contacto con la concentración de helio. En la lámina es en la cara inferior. A medida que va transcurriendo el tiempo, en la cara inferior voy a seguir teniendo que omega sub A va a ser igual a omega sub A0. Y en la cara superior voy a tener que omega sub A es igual a 0. Porque se acuerdan que dijimos que el aire ese se removía permanentemente, con lo cual la concentración en helio ahí iba a ser 0. Pero voy a empezar a tener todo un perfil de concentración de helio dentro del sólido. Esa concentración va a ir variando en función de la posición y a su vez va a ir variando en función del tiempo, hasta llegar a un tiempo θ lo suficientemente grande de manera que la concentración del helio en el sólido solamente sea función de la posición, o sea de I. En estado estacionario se encontró
que el flujo de masa omega sub a i del helio en la dirección y positiva puede escribirse de una manera bastante correcta o con una aproximación bastante exacta, como se escribe en la siguiente ecuación. Es decir, la velocidad de flujo de masa del helio por unidad de área o densidad de flujo de masa es proporcional a la diferencia de fracción de masa dividida el espesor de la lámina. Y en este caso, ρ es la densidad del sistema sílice-helio. Y al factor de proporcionalidad D sub AB lo vamos a denominar difusividad del mismo sistema. Ahora, si sustituimos el omega sub AI sobre A, que habíamos dicho que era la densidad de flujo de masa, lo sustituimos por J sub AI y a su vez a la ecuación la aplicamos a un elemento diferencial en el interior de la placa, nos va a quedar la siguiente ecuación, donde J sub AI lo vamos a definir como velocidad de flujo de masa del helio por unidad de área o densidad de flujo de masa. Rho ya dijimos que era la densidad y D sub AB era el factor de proporcionalidad o la difusividad en el mismo sistema. Esta ecuación es la primera ley de Fick de la difusión y es válida para cualquier solución binaria sólida, líquido o gaseosa, en el supuesto en que J sub I se defina como la densidad de flujo de materia en masa con respecto a la velocidad de mezcla. Y la vemos solamente unidimensional en la dirección I. Y aquí podemos ver las tres ecuaciones, la del Fick, la de Newton y la de Fourier. Fíjense que las tres son muy parecidas, están igualadas a menos una constante y tienen que ver con el diferencial. En el primer caso tenemos que ver con la concentración, en el segundo con la velocidad y en el tercero temperatura respecto a I. Fíjense que son muy parecidas las tres ecuaciones. Vamos a ver ahora cómo depende el valor de la difusividad para gases o para líquidos respecto a la temperatura y a la presión. En general, para gases a baja densidad o a baja presión, las difusividades son casi independientes de omega sub A y tienden a aumentar con el aumento de temperatura y a disminuir con el aumento de la presión. Esto es para gases a baja presión. En cambio, las difusividades de los líquidos y sólidos dependen mucho de la concentración y tienden a aumentar con el aumento de temperatura. Aquí en este ejemplo podemos ver una tabla de distintos valores de difusividad para distintos gases en distintos sólidos y los valores a ciertas temperaturas. Por ejemplo, tenemos el helio en vidrio Pirex o en cristal Pirex. Fíjense que a 20 grados el valor de la difusividad es de 4 por 10 a la menos 11 centímetros cuadrados sobre segundo. Y cuando la temperatura se incrementa a 500 grados centígrados, el valor de la difusividad aumenta hasta 2 por 10 a la menos 8. Un aumento bastante importante. Y después tenemos el caso del helio en níquel, que a 85 grados centígrados, la difusividad de 1,16 por 10 a la menos 8 centímetros cuadrados sobre segundo. Y a la temperatura de 165 grados centígrados aumenta hasta 10,5 por 10 a la menos 8. En esta tabla se pueden ver distintos valores de difusividad para varios gases en distintos tipos de plásticos. Obsérvese que para el hidrógeno, que es la molécula más pequeña,
A pesar de estar evaluado a una temperatura un poquito menor quizás que el nitrógeno y el oxígeno, fíjense que el valor de la difusividad es muy por encima del resto. Esto nos da una idea que siempre que la molécula es pequeña es más fácil su difusión. Si tuviéramos una mezcla gaseosa binaria a baja presión o a baja densidad, recuerden que eran valores de 5 atmósferas para abajo en general, el valor de la difusividad D sub AB es inversamente proporcional a la presión, o sea, si aumenta la presión disminuye y tiende a aumentar con el aumento de temperatura. A su vez es casi independiente de la composición de la pareja de gases. Entonces, para gases a bajas presiones y utilizando la teoría cinética y de los estados correspondientes, se puede llegar a la siguiente ecuación, donde D sub AB va a estar medida en centímetros cuadrados sobre segundos, la presión la necesitamos utilizar en atmósferas y la temperatura en grados Kelvin. Y MA y MB serían los gramos por mol, es el peso molecular. Los valores de A y de B se obtuvieron a partir del análisis de datos experimentales. A tiene un valor de 2,745 por 10⁻⁴ y B de 1,823. Estos valores sirven para parejas de gases no polares, excluyendo al helio y al hidrógeno. En cambio, el valor de A que se encontró es de 3,64 por 10⁻⁴ y B de 2,334 para parejas de gases que consten de agua y de un gas no polar. En cambio, ya si la presión aumenta, y sobre todo si estamos en estado líquido, el comportamiento de la difusividad va a ser bastante más complicado de estimar. La situación más simple que podemos empezar a analizar es la de la autodifusión, que es una molécula que difunde dentro de sí misma. O sea, yo tomo un material, marco una molécula y veo cómo esta molécula se va moviendo dentro del mismo material, que está compuesto por moléculas de la misma especie, nada más que no están marcadas. Aquí podemos ver una gráfica semejante a la que utilizamos para la viscosidad y también para la conductividad térmica. En este caso tenemos la difusividad o autodifusividad, mejor dicho, para sustancias no polares en función de la temperatura y de la presión reducida. A cada temperatura se observa que C por la difusividad disminuye hacia cero con el aumento de la presión. Cuando disminuye la presión, C por la difusividad aumenta hacia un límite de baja presión, según lo que predice la teoría cinética. Para la gráfica anterior se hizo una suposición que es que como la especie A es la misma que el asterisco, porque se acuerdan que dijimos que el asterisco es la misma especie, pero está etiquetado, marcada para poder seguir su movimiento. Pero básicamente los dos son moléculas o átomos de A, por lo cual vamos a tomar como que las propiedades críticas de ambos son las mismas. El valor de C por la difusividad en el punto crítico puede estimarse de varias formas. Una utilizando la gráfica que vimos recién y otra sería utilizando la ecuación que vemos a continuación, donde C es gramos mol sobre centímetros cúbicos, la difusividad en centímetros cuadrados sobre segundo, la temperatura en Kelvin y la presión en atmósferas. Esta ecuación no debería utilizarse para isótopos de helio o de hidrógeno.
Ya para cuando tengamos una mezcla binaria de especies químicamente diferentes, la ecuación que podemos utilizar es la que se ve a continuación, donde cambiamos todo lo que era A' por B. Para gases a baja densidad o baja presión, le dijimos 5 atmósferas para abajo, y aplicando la teoría cinética, Chapman-Enskog llegaron a la siguiente ecuación. Y si tomamos a la densidad molar C, la aproximamos por la ley de los gases ideales, podemos obtener la ecuación final, que fíjense que es muy parecida a la que nos permitía estimar la viscosidad de un gas o la conductividad térmica de un gas a baja presión. En este caso tenemos el sigma, que era el diámetro de colisión, que es exactamente el mismo que utilizamos antes, y después tenemos también el omega, que es la integral de colisión, que en este caso tiene una D abajo porque numéricamente varía, pero significa lo mismo que veíamos para estimación de viscosidad, para estimación de conductividad térmica. La temperatura se usa en grados Kelvin y M sub A y M sub B son los pesos moleculares de la especie A y de la especie B. Ahora vamos a empezar a ver la difusión en líquidos binarios. La teoría cinética aplicada a la difusión de líquidos no está tan desarrollada como para los gases diluidos y por el momento no logra proporcionar unas predicciones analíticas exactas sobre las difusividades. Igualmente se han podido obtener varias correlaciones empíricas que hoy por hoy constituyen el mejor medio de predicción disponible, y estas correlaciones permiten estimar las difusividades en términos de propiedades que son más sencillas de medir, como la viscosidad y el volumen molar. La difusividad para concentraciones pequeñas de A en B puede estimarse utilizando la siguiente ecuación, que se denomina de Wilk-Chang. En este caso tenemos B corta con una especie de sombrerito arriba, es lo que se denomina volumen molar del soluto B, y lo necesitamos colocar en centímetros cúbicos sobre gramo mol. Y esto es el volumen cuando está líquido en su punto de ebullición normal. Mu, que es la viscosidad de la solución, medida en centipoise. Esta especie de tridente, que es la letra griega psi, que es el parámetro asociado o parámetro de asociación del solvente, y T, que es la temperatura absoluta, que debe ir en Kelvin. Algunos valores recomendados para psi sub B son 2,6 por ejemplo para el agua, 1,9 para el metanol, 1 para el benceno, éter, heptano y otros solventes no asociados. La ecuación es aceptable solo para soluciones diluidas de solutos no disociantes. Para estas soluciones, la ecuación en general suele presentar un error de más o menos 10%.